Bienvenidos de regreso. Vamos a entrar a nuestra próxima lección el día de hoy. Quiero compartir nuevamente mi pantalla con ustedes para que podamos ver la materia que hoy vamos a estar estudiando. Hoy quiero hablarles acerca de la tarea y también el entrenamiento del líder cristocéntrico. En primer lugar, la tarea, si hablamos nosotros del ministerio de la iglesia, y es lo que estamos enfocando, un desarrollo de líderes eclesiales, estamos viendo que Jesús entrenó a 12 hombres para ser las piedras de fundación de la iglesia. Su ministerio terrenal cerró con la comisión de estos hombres para predicar el evangelio y hacer discípulos. Yo sé que en todas nuestras iglesias tenemos diferentes maneras de resumir la gran comisión, pero sabemos que esa es la tarea principal. Estamos aquí para buscar y salvar los que se han perdido. Estamos aquí para restaurar a aquellos que están distanciados de Dios. Tenemos la tarea de predicar el evangelio. Tenemos la tarea de ejemplarizar el evangelio de la manera en que nosotros vivimos, como ya mencionamos, acerca de nuestro carácter, nuestra conducta, y estamos supuestos a ser discípulos. Y en realidad, pudiéramos nosotros decir que en el contexto que yo estoy explicando, hacer discípulos es parecido a ser líderes o formar líderes. Obvio, hay algunas cosas que añadimos en el discipulado para que las personas puedan ejercer su influencia con eficacia. Y es lo que estamos estudiando acá. Pero no quiero que olviden, si no hay un buen discipulado, no va a haber un buen liderazgo. Comienza con el discipulado. Comienza con la manera en que le enseñamos a las personas a ser obediente al Señor, a poder discernir la voz del Señor y a poder obedecer, a vivir conforme van aprendiendo qué es la naturaleza de Dios y la forma en que Dios obra. Entonces, el versículo es muy popular, no vamos a pasar mucho tiempo ahí, que usamos para resumir la tarea, que es en Mateo 28, 19, 20 al 20, que es, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que sí, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es la de hacer discípulos a todas las naciones. Y lo hacemos bautizándolos para que se identifiquen y proclamen con sus actos que son seguidores de Jesús, que se identifican con Él, que testifican a todos que son de Él y viven una vida ejemplar. Porque yo creo que eso es algo especialmente en esta época que tenemos que enfatizar, que nuestra conducta se parezca más a la conducta de un cristiano sincero, ¿no? Entonces vamos a entrar en 5 factores, porque la manera en que entrenamos a estos líderes es muy importante. Y quiero hablarles acerca de 5 factores básicos en el entrenamiento de líderes eficaces. Y el primero es el escenario correcto. El escenario correcto. El escenario correcto para la capacitación de líderes, para la formación de líderes, es en grupos pequeños. A veces nosotros anhelamos más bien esos estadios llenos de personas, inclusive cursos que damos a conferencias donde hay muchísimas personas reunidas en ellas, son los medios que a veces usamos más, pero en realidad el escenario correcto, el escenario perfecto para poder desarrollar líderes es en grupos pequeños. Cuando estamos en un grupo pequeño, hay mucha más oportunidad para poder conversar, para conocernos, para hacer preguntas y responder. Es mucho más ameno, es mucho más relacional, mucho más personal. Y vemos que es el ejemplo bíblico. Si miramos nosotros en Marcos 4:10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Fíjense cómo Jesús ministraba a las multitudes, pero después que las multitudes se iban, él se quedaba con su grupo pequeño y en ese grupo pequeño le hacían preguntas, estaban cerca de él y él podía entonces contestar más detalladamente sobre lo que estaba enseñando. Vemos aquí en Marcos 4:34 donde menciona que sin parábolas no les hablaba,
hablando de las multitudes, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y vemos nuevamente eso ocurría en grupos más reducidos, grupos pequeños. Dice Hechos 2:46 que la iglesia primitiva, las primeras congregaciones de la iglesia, dice, perseverando unánimes cada día en el templo, donde iban muchísimas personas, y partiendo el pan en las casas. Allí vemos nosotros los grupos pequeños. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las mejores formas de capacitar líderes en grupos pequeños es alrededor de un buen churrasco, ¿no? Alrededor de una buena comida, alrededor de ese tiempo de convivio. Y yo creo que es importante. Yo he oído pastores, cuando tuve la dicha de poder servir como supervisor acá en los Estados Unidos, estaba supervisando unas 120 iglesias. Y yo recuerdo que algunos pastores comentaban que nunca habían compartido de cerca con su supervisor. O sea, nunca habían ido a su casa, o el supervisor nunca había ido a la casa de ellos. O sea, no se conocían de esa manera. Y yo creo que una de las cosas más lindas es cuando los líderes no le tienen miedo a dejar a los otros discípulos, a los feligreses de la iglesia, a los hermanos, a que lo conozcan personalmente, íntimamente, que puedan visitar su casa, que puedan estar allí sobre un tereré y poder compartir juntos, etcétera. Entonces, eso lo hacían los primeros discípulos y así es como empezó a crecer la iglesia. En el templo, sí, donde asistían las gran multitudes, pero también en las casas, partiendo el pan, con sencillez de corazón y con alegría. Y también vemos otro texto que dice lo mismo: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se dan cuenta cómo los grupos pequeños sirven para poder enseñar y también para predicar. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, dice Pablo, y enseñaros públicamente y por las casas. Nuevamente, diferentes oportunidades en lugares grandes que a veces son más apetecibles, nos parece que son más espectaculares, pero donde verdaderamente el liderazgo se forma es en grupos pequeños. Segundo, la relación correcta. La relación correcta, que si no solamente es el escenario, como mencioné anteriormente, el escenario correcto, también es la relación correcta. La relación que debe de existir entre un capacitador de líderes y el líder que está siendo formando es uno de compromiso y confianza mutua. Tiene que haber un compromiso. A veces echamos muchas perlas preciosas en sacos rotos. Quiere decir que las depositamos y se caen al piso, o sea, no son aprovechadas. Y eso es una metáfora para aquellas personas que no necesariamente están comprometidos con el proceso de desarrollo, no están comprometidos con el proceso de capacitación. Y tiene que haber una confianza que se brinda. Nuevamente, el escenario correcto ayuda a la relación correcta, porque cuando uno está en grupos pequeños o están visitándose en las casas y compartiendo juntos de esa manera, se desarrolla una confianza que no se desarrolla en los lugares públicos y más grandes. Entonces, fíjense cómo el Señor, y ya les mencioné este texto, dice que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ese estar con Él desarrolló compromiso y también confianza, porque comían juntos, dormían en los mismos lugares, o sea, hacían la vida juntos, y eso demuestra compromiso y también desarrolla confianza. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En este contexto vemos que el pastorado, el liderazgo, tiene que dar su vida por las ovejas. Y a veces uno piensa, bueno, yo moriría por ellas. Quizás moriría en el sentido de que si hay un peligro, uno se interpone por un balazo o algo así. Pero ¿qué de sacrificar aquellas cosas que tú prefieres para poder dedicarle tiempo a aquellos que Dios ha puesto en tu camino? Ahí es donde vemos que la muerte toma otro sentir, el poder sacrificarse por los demás y poder servirles de otra manera más profunda.
En Mateo dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si se da cuenta, ahí es donde está el nivel de compromiso, donde realmente uno a veces muere a cosas, mejor dicho, separa esas cosas de tu existir para poder dedicar tu tiempo y tu vida a las cosas que realmente el Señor quiere, en las cuales te enfoques, ¿no? Entonces, hay una relación que se desarrolla entre el que está formando líderes y el líder que está siendo formado. Y eso incluye el compromiso mutuo, yo comprometido con el que estoy discipulando o entrenando, capacitando, y ellos comprometidos con uno, y la confianza que se desarrolla en esa relación. Eso va netamente ligado con la tercera, que son las personas correctas. Las personas correctas son aquellos que escuchan y entienden la palabra de Dios. Ahora, este concepto a veces es un poco complicado, pero lo voy a decir de una forma sencilla. No todas las personas quieren crecer. No todas las personas quieren madurar. Tristemente vemos en la palabra del Señor como Pablo dijo, les estoy hablando a ustedes como carnales, todavía están tomando leche, deberían de estar comiendo carne, pero no han madurado. Y a veces yo he visto que es cabezones, como dicen, ¿no? No quieren, o sea, no se prestan para crecer, prefieren mantenerse como están. Y uno tiene que evaluar, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno invierte en esas personas que realmente no quieren crecer? En mi opinión, yo veo que muchas veces el enemigo prende fuegos, problemas y cosas así para distraernos a nosotros, para mantenernos ocupados en las cosas que no van a producir fruto. Y nos la pasamos continuamente apagando fuegos cuando realmente pudiéramos buscar las personas correctas, aquellas que realmente escuchan, aquellas que realmente entienden la palabra de Dios y quieren progresar, quieren madurar. Fíjense, Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es importante ver eso. Las personas correctas guardan la palabra del Señor. Guardar es poner en práctica, obedecer, cumplir, hacer. Y ellos habían demostrado esa fidelidad. El compromiso que tenían lo manifestaron en guardar la palabra del Señor. También vemos que hay una parábola que menciona el Señor acerca de la buena tierra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, vemos nosotros aquí personas correctas en las cuales podemos invertir, en aquellos que tienen buena tierra, porque los que no, las otras tres tierras, o sea, viene el enemigo, los quehaceres, los afanes, otras cosas, interfieren con el desarrollo. Pero cuando usted encuentra a esas personas que realmente han demostrado que han cultivado bien su corazón para que la palabra quede implantada y que produzca fruto, esas son las personas en las cuales quieres invertir tu tiempo. Espero que las personas con las cuales estoy hablando, todos ustedes tengan buena tierra, o sea, un buen fundamento donde sembrar la semilla para que germine y para que crezca y brote y produzca, como dice ahí, 160 y a 30 por uno, según el llamado de Dios sobre sus vidas. Lo último es un verso que ya hemos visto también bajo este inciso, es lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, a personas fieles. Hay hombres, puede ser genérico en el sentido de hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuevamente, Pablo hace ese énfasis y usted no tiene que sentir vergüenza de hacer ese énfasis. O sea, invierte tu tiempo, encarga la palabra y invierte tu tiempo en personas fieles, personas responsables, que puedan ellos no solamente aprender lo que usted le enseña, sino también transmitirlo a otros. O si no, nuestra iglesia se queda en una sola generación. Yo siempre digo, no queremos iglesias llenas de chanchos cristianos, y chanchos en el sentido de que comen y comen y comen y comen, pero no hacen nada. Y es importante en el desarrollo de líderes
encontrar las personas correctas, las personas que quieren crecer, que escuchan y que obedecen, que escuchan y ponen en práctica. El siguiente es el método correcto, el método correcto. Y la forma en que les he venido hablando, una palabra sigue resaltando, que es la palabra obediencia, porque el método correcto de capacitación de líderes, el entrenamiento de líderes, es un proceso en obediencia. Un proceso en obediencia. A veces usted va a recibir tareas designadas de sus líderes que usted dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y muchas veces la tarea no es lo importante, sino la demostración de obediencia, la capacidad de poder hacer aquellas cosas que quizás no quieres hacer o aquellas cosas que no te nace hacer. Porque yo siempre digo, obediencia es obediencia cuando haces algo que en realidad no quieres hacer. Si yo te digo, cómete un manjar o sea, tú lo quieres comer, o sea, en realidad no es mucha obediencia, pero si yo te digo, cómete tus verduras y no quieres comer las verduras, pero te las comes en obediencia, eso es obediencia. Entonces, veo aquí un proceso de obediencia. Dice, el Señor Jesús en Hebreos, el escritor de Hebreos dice, y aunque era hijo, hablando del Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Interesante, interesante, medita en eso, de que el mismo Señor en su transitar como 100% hombre, 100% Dios, pero en el lado 100% hombre, a través de sus padecimientos, aprendió la obediencia. Y en la capacitación de líderes muchas veces es a través de padecer que nosotros aprendemos a obedecer. Y ese es el método correcto. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ahí vemos nuevamente la obediencia de permanecer en Cristo, de permanecer. Allí entonces seremos verdaderamente discípulos. Y más claro ni el agua, Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amas, demuéstralo a través de la obediencia, está diciendo el Señor. Y al final, Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Ve? Está ligado, es una relación condicional. Sí es cierto, Dios quiere que lo obedezcamos. Entonces demostramos nuestra amistad, demostramos nuestro amor para con Dios cuando le obedecemos. Ese es el método correcto de la capacitación o formación y entrenamiento de líderes. Y por último, vemos aquí la meta correcta. Todo esto que venimos hablando del desarrollo de líderes y las 5 maneras en las cuales nosotros podemos entrenarlos, o sea, de una forma básica, es la meta correcta. Es madurar en Cristo, madurez en Cristo. Nosotros queremos crecer, parecernos más al Señor, pero no es que en mi caso Juan Manuel se convierta en Cristo, sino que Juan Manuel aprenda a vivir su vida de la manera en que Jesucristo la viviría si Jesucristo fuese Juan Manuel. Es muy diferente, yo nunca voy a ser 100% hombre y 100% Dios. Yo no puedo vivir mi vida como Cristo, pero sí puedo vivir mi vida como Cristo viviría mi vida si él fuera mi persona, si él fuera yo, si él fuera Juan Manuel. Entonces eso es un concepto, quizás no sé si lo has escuchado antes, pero es aprender a vivir la vida de la manera en que Cristo la viviría si él hubiese nacido en las circunstancias en las cuales naciste, si él tuviera la personalidad que tienes tú, las características que tienes tú, cómo Cristo viviría su vida. Y eso es lo que queremos aprender. Eso es madurez en Cristo. Permitir que nosotros seamos las mejores versiones de lo que Dios nos creó para ser. Hay una mejor versión. Cuando nacimos pecadores y tenemos muchas fallas. El mundo nos encontramos con muchas cosas que nos dañan, nos trauman, nos afectan, pero el Señor restaura a la perfección, Él restaura a la madurez y llegamos a ser, gracias a Él, la mejor versión posible dentro del contexto en el cual tengamos que vivir. Y ese contexto es diferente para todos nosotros, pero cada uno de nosotros podemos llegar a vivir la vida con absoluta madurez de la manera en que el Señor así lo desea.
Vemos aquí algunos textos bíblicos referente a este tema. En Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Ve? Habla de nuestro estatus, nosotros como discípulos no somos superiores a Cristo, pero si somos perfeccionados, si somos, como dice, moldeados y transformados y como dice, perfeccionados, entonces seremos como nuestro maestro, en el sentido maduros. Seremos la mejor versión de lo que es posible ser. En Efesios 4:15 al 16 lo dice nuevamente. Acuérdense, hablamos acerca de los dones ministeriales y el propósito dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, edificándose en amor. Y vemos nosotros que ahí existe el punto clave. Por eso en el libro que escribí, dice, capacitándolos para crecer en amor para la obra de servicio. Porque la clave que yo he encontrado es, mientras más yo amo a Dios, mientras más yo amo a Dios, más puedo amar a mi prójimo, a mí mismo, y puedo servir y liderar como Él desea. La base es el amor agapao, ese verbo de poder amar como Dios ama. Entonces, el propósito de la capacitación es esa madurez, que crezcamos en amor. Es más, en el libro van a ver cómo dedico bastante tiempo al fruto del Espíritu, porque en colaboración con el Espíritu Santo, ustedes ven cómo Él desarrolla el amor, desarrolla en nosotros el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Esas 9 características son amor. O sea, es como el amor se manifiesta. Entonces, hay que crecer, edificarnos en el amor de Cristo. Ese es el propósito de la capacitación de líderes. Si un líder va creciendo y usted ve que no ama más en su proceso, algo anda mal en la formación. Un líder que ya está capacitado debe de ser el que mejor sabe amar. O sea, ahí es donde está la clave. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuevamente, la meta correcta es la perfección, que en este sentido quiere decir no impecable, pero sí maduro. La madurez en Cristo Jesús. Y nuevamente, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí vemos nuevamente, este es el propósito, la madurez, el amor, un corazón limpio, buena conciencia, una fe no fingida, donde la hipocresía no tiene nada que ver con la manera en que nosotros nos conducimos. Si hay hipocresía, demuestra que hay inmadurez, hay que crecer. Y el último versículo que tenemos bajo este tema es, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que sí, el desarrollar líderes es hacer que los hermanos de Cristo realmente se parezcan a Él en la madurez con la cual conducen sus vidas y que el carácter y la conducta de ellos llegue a ser la mejor posible versión de ellos que Dios intencionó. Que si eso concluye en este día, esta lección, y será hasta la próxima.